Bueno, aquí estoy en la pantalla de inicio de Photoshop. Estoy usando Photoshop 2021. Ustedes en el aula de informática tienen una versión anterior, pero todos se manejan parecido. Aquí lo que tengo son los documentos recientes con los que estuve trabajando. Tienen dos modalidades de visualización, así listados o bien con los iconos, ¿sí? De esta manera. Yo la primera opción que me da es crear un documento nuevo o abrir uno que estuviese trabajando antes o buscar desde mi compu, ¿no es cierto? Yo voy a empezar por crear uno nuevo para mostrarles las características. Bueno, ven que tenemos diferentes características en cuanto a las medidas del documento, y en cuanto precisamente a las medidas, tengo diferentes modalidades de establecer las medidas con las que quiero trabajar. Fíjense que la primera opción que me aparece aquí dice píxeles y luego dice pulgadas, centímetros, milímetros, puntos, picas. Bien. ¿Qué diferencia hay entre una opción y la otra? Supongamos que yo quiero trabajar un documento para visualizarlo en pantalla. En este momento yo estoy trabajando con un monitor de computadora y estoy seleccionando la opción 1920 por 1080 en píxeles. ¿Por qué? Porque esa es la medida de la pantalla HD de la compu para que se visualice a pantalla plena. Diferente sería si estuviese editando un video para un celular por el ancho en cantidad de píxeles que me da, o para una tablet, ¿sí? Entonces, si yo elijo píxeles, por lo general es porque voy a trabajar con algo que se va a visualizar en pantalla, algo que voy a subir a internet o que voy a mirar en la pantalla. Entonces supongamos que yo le doy el ancho en píxeles y la altura en píxeles. Puedo elegir obviamente la orientación. En este caso me elegí orientación horizontal. ¿Por qué? Porque mi anchura, mi ancho, digamos, es mayor que mi altura. O sea que automáticamente se le seleccionó así. La resolución me da la relación entre la cantidad de píxeles y la unidad de medida. En este caso pulgadas. Fíjense que está por defecto elegido 72 píxeles por pulgada porque es lo recomendable para trabajar cualquier documento en internet, porque esa es la resolución que nos sirve para que se visualice bien, pero a la vez no haya un exceso de recursos dilapidados en internet. 72 píxeles por pulgada. Y el color, fíjense que dice RGB, ¿sí? Y puedo seleccionar otros. A ver. ¿Por qué RGB? RGB por el rojo, verde y azul. Yo se los digo en español. Allí tienen las siglas, están dadas en inglés obviamente. Y es porque son los tres colores con los que se compone el color con el que voy a visualizar en mi monitor. Son los colores a la luz, decimos. O sea, al reflejo que se forman. Diferente si yo voy a trabajar un documento para imprimir. Allí las opciones de color deben ser otras. Vamos a ver ahora. Supongamos que yo quiero hacer un folleto, ¿sí? Entonces pongo en centímetros o en milímetros. En milímetros. Supongamos que yo quiero hacer un folleto tamaño A4. En A4 lo voy a hacer así apaisado, ¿sí? En A4 las medidas son 297 milímetros por 210 milímetros. Esa es la medida de un A4. Vertical es 210 por 297, ¿sí? Lo estoy haciendo horizontal, supongamos que quiero hacer un tríptico. En este caso ya las medidas de 72 píxeles por pulgada son insuficientes porque yo quiero imprimirlo en una computadora y la densidad de píxeles me va a dar la calidad de la imagen. Lo vamos a ver con más detalle en la clase. A ver, entonces puedo dejarlo en píxeles por pulgada, pero en vez de 72 voy a poner 200. ¿Por qué? Porque eso me va a dar una calidad aceptable para la impresión, ¿sí? Y el color ya no va a ser RGB. Le voy a poner color CMYK. Y aquí estamos. C de cian, M de magenta, I de amarillo, yellow, y K de negro, ¿sí? Son los 4 colores con los que la impresora trabaja. Las impresoras
Por lo general, bueno, algunas tienen 2 cartuchos, otras 3, pero las que tienen todos los cartuchos de color tienen estos 4 colores: cian, magenta, amarillo y negro. Y con esos colores componen el color que yo voy a visualizar. Estos son los colores que al pigmento se dicen. Los otros RGB eran a la luz, estos son al pigmento. O sea, los que salen de mezclar diferentes pigmentos para obtener el color general. Una vez que estoy conforme, supongamos que quiero hacer un folleto tamaño A4 y demás, le digo el color de fondo. El color de fondo puede ser blanco, negro, un color que yo elija o transparente. Yo lo voy a dejar en transparente para mostrarles algo. A ver, crear. Y lo que sucedió es que se creó precisamente el documento que yo le indiqué con las medidas que yo le indiqué. ¿Cómo me puedo dar cuenta de esto? Si yo voy aquí a imagen, ¿sí? Tamaño de la imagen, y aquí me va a decir, fíjense, 29,7 centímetros, acá me lo dio en centímetros, yo le elegí milímetros, por 21 centímetros, 200 píxeles por pulgada, ¿sí? Y me están dando las opciones de cambiar el tamaño, por eso me dan estas opciones, pero por ahora yo no lo voy a hacer. Bien, esto es para crear un documento, ya vimos cómo crearlo. Si quiero visualizarlo en internet, por ejemplo, si lo voy a visualizar en un monitor, en una pantalla, ¿sí? Colores a la luz, RGB, o si lo voy a visualizar en un documento impreso, con lo cual quiero que se formen los colores mediante pigmentos CM y K, ¿sí? Bien, otra opción, voy a volver atrás, es abrir un documento. Y allí en abrir me da las opciones de elegir documentos dentro de las carpetas que yo estuve trabajando antes. Supongamos, a ver, vuelvo atrás, ¿sí? Cierro y voy a volver a abrir Photoshop. Para que vean cómo trabajamos desde la otra opción. En vez de crear nuevo, le voy a poner abrir y me va a llevar a la misma pantalla. Si yo quiero abrir uno de los documentos que estuve trabajando antes, directamente lo cliqueo, ¿sí? ¿Qué me dicen acá? Documento RGB. O sea, es un documento que yo bajé de internet. Fíjense que es lo que yo les decía antes. Por eso viene en RGB. Red, green y blue. No modificar, o sea, conservo los colores tal cual vienen y le pongo OK. Y allí me abrió el documento. Fíjense, estos colorcitos lo vimos antes cuando creamos el documento nuestro. Esta especie de damero en gris y blanco me indica que el fondo es transparente. El fondo es transparente porque este documento que abrí es PNG. Es un formato de archivo que me permite conservar la transparencia, ¿sí? Pero eso también lo vamos a ver luego. Fíjense que aquí cuando me lo abrió me habló de una capa 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Photoshop todos los trabajos se van almacenando por capas. Capas, imagínense que son hojas que se van superponiendo una encima de la otra. Yo, si pongo una capa por encima, voy a ver lo que tiene esa capa, salvo que tenga transparencias. Por eso las transparencias son tan útiles en Photoshop. Les voy a mostrar esto. A ver, yo desde aquí, ven que tiene un signito más, puedo agregar otra capa. Ven que dice capa 2 y la puedo poner por debajo de la anterior. Ahora tengo una capa transparente debajo, que es la capa 2, y tengo una capa con la imagen esta que tiene un fondo transparente arriba. Si yo esta capa 2 la coloreo, voy a ir ahí al bote de pintura, ¿sí? Bote de pintura, fíjense que cuando me paro encima me dice para qué sirve, hasta que aprendan y se ubiquen. Y aquí puedo elegir el color, ¿sí? Voy a ir al bote de pintura y voy a elegir, qué sé yo, cualquier color. Aquí me está diciendo que no se puede visualizar ese color mediante un monitor, o sea, va a sufrir alteraciones. Si cliqueo aquí, me va a elegir uno parecido que se pueda visualizar bien en un monitor y le voy a dar OK. Fíjense, ahí ya me seleccionó ese color, o sea que si yo voy a la capa 1, a la capa 2, perdón, que está por debajo de la 1 aquí porque la creé después, y le cliqueo aquí, fíjense que me coloreó el fondo. ¿Por qué pudo colorear el fondo? Porque si la apago esta, fíjense, la imagen tenía un fondo transparente. Si la imagen no tuviese un fondo transparente, entonces
no se vería lo que yo coloreé en la capa 2. ¿Por qué no se vería? Porque la de arriba taparía la de abajo. ¿Se entiende? Bueno, hasta ahí vamos a llegar hoy. Me parece que es demasiada información por una clase. Y luego seguiremos adelante con las barras de herramientas. Fíjense todo lo que hay que aprender de Photoshop, ¿sí? Todas las solapas de arriba que me dan las diferentes opciones y demás. Bueno, hasta la próxima clase. Nos vemos.